Gracias por continuar con nosotros. Junto a Carmina Valdizán estamos conduciendo la entrevista de esta noche, que es con el señor vicepresidente constitucional de la República, el licenciado Guillermo Castillo. Señor vicepresidente, cerramos la primera fase de la entrevista hablando un poco de lo que estaba sucediendo, pero anunciábamos que quisiéramos platicar un poco qué va a pasar hacia futuro, y yo quiero iniciar con una pregunta muy concreta y tiene que ver con las adquisiciones, ¿no? Porque hay que decirlo, todas las adquisiciones para equipamientos, etcétera, van un mes atrasados. No puede negarse una realidad. ¿Cómo será hacia futuro eso? Prepararnos, porque, insisto, el tema del coronavirus, el tema del COVID-19 continuará con nosotros, no va a desaparecer hasta que haya una vacuna y en algún momento nos toque a nosotros poder acceder a la vacuna efectiva. Entonces, ¿cómo va ese sistema de adquisiciones? Y empezar a platicar cuáles serán las actividades que se proponen más allá de los 10 programas que sabemos que se están empezando a implementar y que los recursos empiezan a ejecutarse, hacia dónde nos quieren dirigir. Bueno, vean, el proceso de adquisiciones tiene que seguir la actividad normal para la ejecución del presupuesto. Pasan muchas cosas. Primero, muchos de los funcionarios públicos en este momento están detenidos, o sea, no se está operando al 100% de la capacidad por las mismas restricciones que hay, pero las compras urgentes, las más necesarias, ya comenzaron a llevar los procesos que dentro de un estado de calamidad pueden realizarse. Sin embargo, no nos podemos saltar la auditoría de la Contraloría de Cuentas, es decir, se tienen que cumplir determinados requisitos. En el caso del Ministerio de Salud, ustedes saben, se han removido a 2 viceministros que estaban muy encargados de los procesos, ya hay una nueva persona, está a marchas forzadas trabajando con todo lo que corresponda para pues llevar las compras que se requieren. El presidente también anunció una contención del gasto, es decir, este año muchas adquisiciones que no son relevantes, que no son prioritarias, no se realizarán. Sin embargo, lo que sea de urgencia y que implique una necesidad dentro del gasto social, dentro del gasto público, Mariano, se tiene que trabajar. ¿Cuánto tiempo más va a llevar? Pues es parte de lo que, reitero, los viceministros administrativos, que son los encargados de las áreas de compras, están en este momento haciendo las gestiones, y hay un proceso en el que el presidente en los gabinetes pues tiene una checklist, por así decirlo, de cómo va la ejecución presupuestaria y presionando a los ministros para que se cumplan con las compras básicas y las más importantes que se requieren en el gobierno. Señor vicepresidente, hay muchísima expectativa con el tema de la reapertura. Sin embargo, como usted bien indica, inclusive el transporte no va a ser igual. No vamos a pensar en que tomo el bus a tal hora, sino que va a tener que haber una readecuación de horarios, claro. De costumbres y demás. ¿Qué han pensado a este respecto? Porque es un cambio cultural, además, de lo que vamos a tener que afrontar. Yo creo que para apoyar el problema del transporte público y las deficiencias que se puedan tener, lo mejor es precisamente hacer eso, un escalonamiento del ingreso de las actividades tanto del sector privado como del sector público, que son pues los mayoritarios. Una idea podría ser que el sector privado inicie actividades a las 7 de la mañana, por ejemplo, y las concluya a las 3 de la tarde, que el sector gobierno inicie a las 9 y que termine a las 5 de la tarde. Eso permitiría que las horas pico o de mayor concentración que veíamos hasta el mes de marzo puedan tener un poco de respiro para que no se den las aglomeraciones. Habrán otras actividades, por ejemplo, los centros educativos, en los que tendremos que definir qué horario puedan tener. Mucho del sector educativo privado considera que puede terminar el ciclo electivo de forma virtual, como lo han llevado. Creo que esa es una solución también que permitiría desfogar el tráfico de personas. Así que las soluciones que se tengan que dar para que las aglomeraciones o un escalonamiento en las actividades económicas y sociales de las personas se tendrán que definir, y es en lo que los protocolos se estarán estableciendo, Carmen. Usted coordina el gabinete económico y sabemos que han tenido ya un par bueno, no solo un par, sino han intensificado sus reuniones y sus procesos de decisión. ¿Qué podemos esperar hacia futuro de decisiones que precisamente permitan que la reapertura económica no solo sea para hacer lo mismo
de manera un poco diferente, sino hagamos cosas diferentes que efectivamente hagan los cambios. ¿Qué piensa proponer? ¿Cuál es el nivel de coordinación con el Congreso? En fin, esas situaciones que pudieran revertir ese índice de confianza que se nos cayó totalmente en el mes de abril. Sí, lamentablemente esa es una situación con la que tenemos que lidiar. Miren, Gabinete Económico es una de las acciones en las que nos tenemos que concentrar, pero es muy importante mencionar que la macroeconomía en el país, como ha sido por años, no es mala, tiene un buen nivel y eso se refleja en la forma en que el sector productivo, me refiero empresarios y trabajadores, realizan sus funciones. Mucho sector productivo, mucho empresario nos ha llegado a plantear ellos mismos sus protocolos, de qué forma quieren comenzar a trabajar, porque están ansiosos de iniciar un proceso en el que tenemos que promover la recuperación económica. Creo yo que seguir apostando a lo que es el turismo, como lo habíamos pensado, a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que más empleo generan en el país, más impuestos, más salarios pagan, todo lo que tiene que ver con el proceso de exportaciones, el gasto social en la parte que se pueda realizar, nos permitirá de alguna forma comenzar a que ese engranaje pueda generar opciones. Nosotros tenemos 12 mesas de trabajo dentro del gabinete económico, muchas de ellas que tienen que ver con inversiones, con riesgo país, con competitividad, con el tema de vivienda, infraestructura, todo lo que tiene que ver con el sector bancario. Creo que las ayudas que se puedan dar al sector empresarial, en este caso, permitirán que podamos hacer algo positivo. Miren, hay varios programas, uno de ellos es el que tiene que ver con los créditos para las micro, pequeñas empresas, ya sean personas individuales o jurídicas, son alrededor de 250,000 quetzales al que puede una micro, que ya para una microempresa es bastante para apoyarle con esto, con una tasa muy competitiva. Pero aquí también un llamado al sector bancario privado, a que hay mucha liquidez, las tasas se pueden mejorar, pero ante todo los requisitos para que una persona pueda optar a un crédito. Muchos de ellos no lo hacen porque de pronto no tienen las garantías o no pueden hipotecar. Sin embargo, si el sector se vuelve mucho más dinámico, mucho más competitivo, creemos que eso puede ayudar. Así que todos nos tenemos que reinventar en este proceso, Mariano y Carmina, con el propósito de que de verdad podamos paulatinamente ir saliendo, porque no va a ser fácil. Hay muchas personas que se atreven a pronosticar que no serán menos de 12, 16 meses para que nosotros podamos volver a encontrarnos como veníamos hasta finales del mes de marzo, que reitero, una economía muy pujante a nivel de país. El señor presidente, de las cosas que a mí me llamaron mucho la atención que él ha mencionado es esta reinvención que tenemos que hacer. Él dice, concentrémonos en exportar, alimentar y enviar productos al sur de México, al Caribe, a Centroamérica, que son como nuestras prioridades y nuestros mercados, porque veo que hay muchas personas que piensan que con esta reapertura ya mágicamente vamos a regresar a ese marzo. Y hay una serie de procesos que todos, las empresas en especial, los exportadores, es un sector muy golpeado, tiene que adecuarse también. Miren, la lección que nos queda de este proceso en el que tenemos que buscar muchas salidas es que la importancia del sector agrícola en el país es importante, nos da alimentos. Y eso es lo que el presidente ha mencionado, uno de los temas que pueden ser objeto de exportación. También creo que va a obedecer a las relaciones que manejemos con nuestros socios de la región. Muchos países se cerraron. En El Salvador ustedes han visto las decisiones que se están tomando y otros más que no tienen la capacidad productiva en el tema de alimento o de otros commodities o de otros productos que nosotros tenemos como país. Ahí es en donde yo creo que nosotros podemos tomar ventaja. Tenemos un sector exportador muy bueno, aglutinado, que hace su esfuerzo y ya con un proceso de aperturas, yo creo que los países tendrán que encontrar algún tipo de salidas para poder mejorar el comercio intrarregional y que eso nos permita como país salir ventajosos de esta situación. Hay un tema que ha generado un poco de expectativa, bueno, bastante expectativa. La semana pasada, desde el sector turismo se lanzó un mensaje de posibles fechas de reinicio de tráfico aéreo civil.
No sé si usted tuvo Yo oportunidad, vi una algo así. sí. Y eso conlleva esos anuncios probables de reinicio que se ubican en la última semana de mayo, la primera de junio, incluso algunos hasta adentrado junio, lleva a la pregunta, ¿ya empezó algún tipo de reflexión dentro del gabinete de emergencia, dentro del gobierno, sobre en qué momento podría darse una reapertura paulatina, gradual del Aeropuerto Internacional Aurora? Miren, la discusión empezó para todas las actividades económicas, reitero, con los protocolos correspondientes. Yo en efecto vi la información de una empresa que decía que para esta semana se reactivaba nuevamente el tráfico aéreo comercial, pero eso no es así. Esa decisión tiene que meditarse bien, porque pues ustedes recordarán que muchos de los casos de nuestros contagios son importados. Sí, es correcto. De personas que pues uno no sabía de dónde venían y que nos estaban afectando. Bueno, de hecho eso le pasó a todo el mundo con las personas que salieron infectadas de otros países. En consecuencia, la decisión esta, creo yo que es parte de lo que, reitero Mariano, en estas semanas se tienen que tomar. No creo que vaya a pasar muchos meses más, ¿no? Eso sería ya prácticamente complicado. Hay países que no dejaron de operar su tráfico aéreo, por ejemplo Estados Unidos, los vuelos interestatales continúan funcionando, pero para nosotros sí fue muy importante y una decisión madura y meditada detener el tráfico aéreo. Así que yo les pido que nos permitan evaluar en lo que viene de los próximos días, cuándo se hará el anuncio, cuando corresponda, para que ya se pueda abrir nuestro tráfico y empezar con ese proceso de recuperación, porque tendrán que ver con el tema de turismo, que es otra cuestión que llevará sus procesos, el movimiento de personas que hacen negocios, sector empresarial, pues todo eso es parte de lo que viene. Y es curioso porque en relación a este tema de turismo y aéreo hay inclusive mucha información cruzada dentro de los mismos países. El gobierno español había dicho hace semana y media tal vez que ellos no iban a abrir hasta el otoño. Sin embargo, hoy sale la noticia publicada de que están evaluando Italia, España y Alemania abrir el turismo para el verano y que no hayan estos controles necesariamente sanitarios que muchas personas sí están cuestionando, sobre todo en España y en Italia, obviamente, que son los más golpeados, de los turistas que lleguen de Alemania. Es difícil ese tema porque no hay una información. Carmina, es que eso obedece ya a la necesidad del mundo de comenzar las actividades económicas, y al igual que nosotros, los demás países lo están viendo así. El confinamiento tiene que ir encontrando ya un límite, y con las medidas de bioseguridad, higiene en las manos, mascarillas, uso del distanciamiento y otras medidas más, comenzar la actividad económica. No nos podemos quedar así. Miren, empresas que cerraron porque no pudieron tener una contención económica que les permitiera mantenerse por más de 2 meses cerrados. Hay empresas grandes que tienen la capacidad de poder hacerlo así, pero aquellas que viven del día, que su cash flow es diario o que no tienen para más de una semana, hemos visto los resultados, y eso es lo que nosotros pretendemos, que se pueda contener ya y no seguir afectando más el proceso económico de nuestro país. A finales de febrero, principios de marzo, cuando empezaba este tema y precisamente se identificó un liderazgo en cuanto a anticipar consecuencias para el país, el señor presidente llegó al Congreso de la República y presentó las primeras iniciativas de ley, pero también presentó el plan de emergencia y recuperación económica, haciendo énfasis en que decía fase 1. Y si uno lo recupera, ve que muchas de las acciones y muchas de las decisiones se tomaron y son hoy o ley o son una decisión tomada. Algunas otras no vamos a entrar a ver solo la parte que no se cumplió, pero yo quiero insistir que él hizo énfasis en la fase 1. Nos quedamos esperando la fase 2 y aquí concateno otra vez con la pregunta anterior. ¿Qué están pensando para no seguir haciendo lo mismo y solo reabrir en condiciones, como decía Carmina, esperando que regresemos a marzo 2020? ¿Qué viene o qué podríamos esperar de innovador, de creador, de algo, de un giro de timón? Recuerdo cuando recién usted fue nombrado vicepresidente electo, en ese mismo nos hablaba muy entusiasmado del tema del tren, nos hablaba del aerometro, de todo. ¿Qué podemos esperar de decisiones que efectivamente sean esa
gasolina que prenda más el fuego que usted está implorando para que salgamos adelante? Vean, las intenciones de gobierno que están plasmados en nuestro plan de innovación y desarrollo no se detienen. O sea, todo eso, todos esos procesos que se propusieron como parte de una verdadera reactivación económica del país y poder salir adelante, eso continúa. Y eso descansa en pilares fundamentales como son el turismo. Es que mire, Guatemala tiene un tremendo potencial. Pero señor vicepresidente, el pero turismo tenemos que seguir internacional trabajando. será, si bien nos va Semana Santa 2021, tendremos que trabajar Pero tenemos mucho. que trabajar en eso. Las Así es. micro, pequeñas y medianas empresas. No hay otra forma, Mariano, de resolver el problema de desempleo que no sea a través del establecimiento de una empresa o el autoempleo. Nosotros tenemos que apoyar mucho más el tema emprendedor. Ahora, complicado este año, tenemos que admitirlo, con presupuestos limitados, con una situación todavía de no poder abrir al 100% las actividades económicas. Por eso es que lo que resta del año no dejará de tener una serie de complicaciones, y es en lo que se está trabajando, tanto en Junta Monetaria, el mismo Gabinete Económico, el mismo Gabinete de Desarrollo Social, para ver de qué forma damos ese impulso. Yo entiendo, hay muchas actividades que gozan de una desesperación en este momento para ver de qué forma el gobierno los va a apoyar, pero aquí nos tenemos que reinventar todos, y los pilares son fundamentales: las exportaciones, las micro, pequeñas y medianas empresas, el emprendimiento, el tema de turismo, con los plazos, Mariano, que sean, pero tiene que darse. Ahora bien, yo no quiero ser tan pesimista de verdad de que las condiciones vayan a ser tan complicadas. Yo creo que una vez se pueda empezar la apertura ya económica, vamos a ver un desenvolvimiento muy interesante. Miren, Guatemala, la macroeconomía, reitero, es buena. La capacidad del sector productivo es impresionante. Somos frontera con el bloque comercial más importante de América, compuesto por México, Estados Unidos y Canadá. Nuestra localización geográfica es de primer nivel, y a eso es a lo que le tenemos que sacar provecho. Ahora, lo tenemos que hacer todos, y por eso mismo, reitero, hemos estado teniendo pues muchos planteamientos y muchas propuestas del sector empresarial de cómo ellos creen que nos tenemos que reinventar como país y poder pues, soportar esta situación. Habrá que echar mano de muchas acciones y estrategias. Con relación al sector privado, empresarial, todos estos rubros, todas estas actividades económicas que estaba usted hablando, estas personas, una de las quejas principales es que toda la ayuda ha ido a hacer crecer más el aparato estatal, obviamente apoyar a las personas que lo necesitan, pero a ellos solo se les está pidiendo que expriman y no se les está apoyando. No hay medidas específicas como, por ejemplo, el tema del ISO, las rebajas fiscales, etcétera, etcétera, que necesitan en este momento. La SAT, por ejemplo, yo inclusive hablé con una persona que decía, yo dejé de percibir, hice de todo, no le pagué a mis empleados completos con tal de pagar a la SAT, y ahora van a dar unas exoneraciones. O sea, a mí por pagar en tiempo me están castigando porque mejor no hubiera pagado y entonces voy a tener este beneficio a fin de mes. Estas personas se sienten traicionadas por el gobierno y son los que son el futuro del país. Bueno, miren, los apoyos al sector empresarial que se vio afectado se tienen en algunas acciones. Por ejemplo, este bono de apoyo al desempleo, eso permite que alrededor de 300,000 trabajadores que se vieron afectados en la actividad económica puedan gozar de 75 quetzales diarios por 3 meses, es decir, prácticamente un salario mínimo por 3 meses. Son 2.700 millones de quetzales que ayudan. La decisión de poder diluir el pago de IRTRA, INTECAP e IX, miren, es una medida que no necesariamente apoya al sector empresarial, sino al trabajador también, porque lo que pretendemos con esto es que no se pierda empleo, porque al final un empresario dice, bueno, yo no estoy generando, no estoy teniendo utilidades, cierro la empresa. ¿A quién afecta más? Al trabajador, que está esperando una posibilidad de que su puesto de trabajo continúe. Acá, miren, nosotros por las comunicaciones que tenemos con el sector privado, pues están conscientes de las medidas que se están tomando y en consecuencia han apoyado las decisiones, pero también a estas alturas ya muchos nos están preguntando qué viene, en qué momento vamos a iniciar, y es en lo que estamos. Pues. La verdad no quisiera sonar necio en volver a preguntar por tercera vez qué es lo que viene, señor vicepresidente, porque efectivamente hay expectativa, se está haciendo el esfuerzo. El tema, por ejemplo, de este bono
de apoyo de este bono de los 75. Los últimos días mucha gente ha recibido ese mensajito de texto diciendo, lamentablemente la página del Ministerio de Economía colapsó, no está registrando y no está devolviendo. Bueno, son cosas operativas que tienen que irse superando, pero que generan ansiedad. Nos quedan pocos minutos. Yo quisiera que si puede aprovechar este tiempo para esos mensajes contundentes para todos los guatemaltecos que han comprendido la necesidad de que con esfuerzo aporta, pero es el momento de ¿y después? Sí, pero miren, el gobierno tendrá que hacer la parte que le corresponda. Todo el tema de infraestructura, o sea, los recursos están, el Ministerio de Comunicaciones tiene lo correspondiente, mejorar la infraestructura vial en lo que estamos, o sea, necesitamos manejar una plataforma que permita un mejor despegue. Tema de aeropuertos, tema de puertos, ustedes vieron al presidente llegando a Puerto San José para poder tener ahí pues un mejor puerto de carga que permita las exportaciones, que ya no vengan hasta acá determinados de productos, o sea, son parte de las estrategias que nosotros tenemos que poner en marcha, dar las condiciones, las facilidades, eso es en lo que se está trabajando. Y si bien es cierto, reitero, para este año complicado, pero tenemos que hacer las acciones correspondientes. Yo conozco el sector privado, mucho de las necesidades que se están teniendo, la relación con las cámaras en este momento es muy importante, nos están sugiriendo algunas acciones, se están evaluando, pero lo que sí definitivamente existe es la voluntad de poder apoyar en estas áreas lo que corresponda. Así que en eso estamos concentrados, Mariano, haremos lo respectivo. No hay una bola de cristal para decir, miren, esto va a funcionar y lo vamos a poner a andar a la verdad, pero sí dar las salidas y las alternativas correspondientes. En eso estamos. Bien, señor vicepresidente, agradecemos bastante que nos haya brindado pues esta casi total hora de 8:45 en entrevista para abordar muchísimos temas. Creo que han sido amplios, usted ha profundizado, ha ampliado, le agradecemos mucho la honestidad y sinceridad de sus palabras, creo que ayuda a comprender esta situación. Carmina, gracias por estar otro lunes. A usted, señor vicepresidente, deseamos el éxito, ánimo, siga con ese esfuerzo y con ese ejemplo que está mostrando para los otros ciudadanos que también tenemos que ver en algunos de los líderes políticos, ejemplos para redoblar también nuestros esfuerzos. A ustedes les agradecemos bastante que nos hayan acompañado esta noche. Los invitamos a que continúen con la programación de Canal Antigua y nos continúen sintonizando el resto de la semana en más entrevistas a las 8:45. Buenas noches y buen descanso.